Bienvenidos a Creadores de Riqueza. Soy Warren Buffett y hoy revelaré un secreto. La riqueza no está reservada para unos pocos. Cualquiera puede alcanzarla con los conocimientos adecuados. En este video te traigo 5 consejos para mejorar tu situación financiera. ¿Te atreves a ponerlos en práctica? Pero antes, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más consejos de éxito. Comencemos este viaje hacia la grandeza juntos y convirtámonos en creadores de riqueza. Crea el hábito del ahorro. El primer paso hacia la grandeza financiera es crear el hábito sagrado del ahorro. No subestimes el poder de este simple acto. Es el crecimiento sobre el cual construirás tu fortuna. Permíteme compartirte mi sabiduría acumulada a lo largo de los años. No importa la cantidad en sí misma, sino la constancia con la que ahorras. Ya sean 10, 20, 50, 100 o incluso $500 al mes. Lo que realmente importa es el compromiso que tienes contigo mismo. Comienza con lo que puedas, pero asegúrate de hacerlo mes tras mes. Mi joven amigo, sé consciente de que tu mente puede intentar sabotear tus esfuerzos. Si ganas solo $300 o $500 al mes, ahorrar el 5, 10 o 15% puede parecer un desafío. Pero no te rindas ante las excusas. Sé disciplinado y establece este hábito desde el principio. Recuerda, tu futuro financiero depende de ello. Y no importa cuánto ganes actualmente, con el tiempo podrás aumentar esa cantidad. Es el poder del ahorro constante, el cual abrirá las puertas hacia la riqueza y te permitirá alcanzar tus metas más audaces. Sigue adelante con ganas y recuerda que el verdadero éxito financiero es el resultado de pequeñas acciones consistentes. Gasta menos de lo que ganas. Uno de los secretos más poderosos para alcanzar la prosperidad financiera, gasta menos de lo que ganas. Es un principio tan sencillo, pero su impacto es extraordinario. Permíteme guiarte por el camino de la sabiduría financiera. Eliminar los gastos innecesarios es una práctica esencial. No caigas en la trampa de las compras impulsivas o de las suscripciones que no utilizas. Di adiós a los entretenimientos costosos y a comer fuera de la casa con excesiva frecuencia. No te dejes atrapar en el mundo de las apariencias, donde compras cosas que no necesitas para impresionar a personas que no les interesas. Evalúa directamente cada compra y hazte la pregunta crucial: ¿aporta valor a mi vida? Si la respuesta es negativa, no lo compres. Recuerda que aparentar ser más rico de lo que eres solo te hará ser más pobre. Renuncia a vivir una vida mediocre. Elimina los gastos superfluos y toma el control de tus finanzas. Verás cómo este hábito de gastar menos de lo que ganas allanará el camino hacia la verdadera libertad financiera y te acercará cada vez más a tus sueños más ambiciosos. Si no puedes pagarlo 2 veces al contado, no te lo compres. Permíteme compartirte un consejo que te ahorrará muchos dolores de cabeza financieros. Este es un consejo que yo he puesto en práctica cada día y me ha llevado donde estoy hoy. Si no puedes pagarlo 2 veces al contado, entonces no te lo compres. Esta regla de oro es crucial para mantener una vida financiera saludable. Permíteme explicarte su importancia. Imagina esto. Si tienes el dinero disponible para comprar algo en este momento, pero también necesitas tener suficiente dinero ahorrado para poder comprarlo nuevamente, esta regla se aplica especialmente a las cosas que no son vitales para tu supervivencia. No te enredes en deudas que pondrán en jaque tus finanzas. Evita estirar tu presupuesto o vivir por encima de tus posibilidades. Comprar algo que no puedes pagar cómodamente te llevará a acumular deudas y afectará tu capacidad de ahorro y alcanzar tus metas financieras a largo plazo. Es fundamental tener una base financiera sólida. Si deseas mantener una vida plena y libre de preocupaciones, debes ser capaz de comprar lo que necesitas sin comprometer tus finanzas futuras. Siguiendo esta regla, estarás en el camino hacia la estabilidad y el éxito financiero duradero. Sal del club de perdedores. Te compartiré una lección valiosa que marcará la diferencia en tu camino hacia el éxito financiero. Es hora de que salgas del club de perdedores. Aléjate de aquellos que se quejan constantemente, de aquellos que compiten por tener lo mejor y aparentar más. Rodéate de personas que buscan el éxito, que tienen una mentalidad positiva y están enfocados en el crecimiento y el aprendizaje.
Estas son las personas con las que deseas formar alianzas, ya que tu actitud y determinación te impulsarán hacia la grandeza. Comprende que aquellos que se quejan todo el tiempo son negativos y tóxicos. No permitas que su influencia te arrastre hacia abajo. En cambio, busca relaciones con personas que busquen superarse, que tengan metas claras y estén dispuestas a trabajar duro para alcanzarlas. Recuerda que el entorno en el que te encuentras puede marcar la diferencia en tu éxito financiero. Si te rodeas de ganadores, tú también te convertirás en uno. Así que elige sabiamente tus compañías y sé parte de aquellos que se esfuerzan por alcanzar la grandeza financiera y personal. Aprende a invertir y crea tu propio negocio. Un consejo que ha sido clave en mi camino hacia la riqueza y el éxito financiero: aprender a invertir y crear tu propio negocio. Esta es la oportunidad extraordinaria para ser dueño de tu propio futuro financiero. Al crear tu propio negocio, tomas el control de tus ingresos y de tu carrera. Pones tus energías y recursos en un proyecto que es tuyo, capaz de brindarte inmensas recompensas financieras y personales. Hay una libertad invaluable en ser el dueño de tu destino financiero. Invertir también juega un papel fundamental. Aprende a utilizar tus recursos de manera inteligente y buscar oportunidades que te permitan generar ingresos pasivos. No subestimes el poder de multiplicar tu dinero a través de inversiones sabias y bien fundamentadas. Tanto la creación de negocios como la inversión requieren educación y perseverancia, pero ten la seguridad de que los beneficios superarán ampliamente los desafíos. Tendrás la libertad de tomar decisiones independientes y trabajar en proyectos que te apasionen. Ten en cuenta que la vida es demasiado corta para pasarla odiando los lunes y esperando ansiosamente los fines de semana. Toma el control de tu vida financiera. Busca oportunidades de inversión y crea tu propio negocio. Vive cada día al máximo y haz que cada momento cuente en tu camino hacia la riqueza y la realización personal. Al aprovechar oportunidades, adquirir conocimientos financieros, invertir sabiamente y mantener una mentalidad emprendedora, se puede desbloquear un camino hacia el éxito económico. La emoción radica en el hecho de que cualquiera con determinación y las estrategias adecuadas puede alcanzar la prosperidad y experimentar una transformación financiera fascinante. Ha sido un honor compartir contigo estos valiosos consejos financieros. Ahora te toca a ti tomar acción y cambiar tu vida. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal para no perderte futuros consejos de inversión y emprendimiento. Activa la campana y las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video. Agradezco tu apoyo y te deseo éxito en tu viaje hacia la riqueza. Recuerda, la clave está en tus manos. Hasta la próxima, creador de riqueza.